Hoy vamos a hablar sobre poderosas lecciones de resiliencia a partir de los conocimientos de un hombre increíble, Viktor Frankl. Nacido en 1905 en Austria, Frankl no era simplemente un teórico que creó ideas sentado en una oficina cómoda. Vivió una de las experiencias más extremas que podemos imaginar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl, que era judío, fue enviado a campos de concentración nazis junto con su familia. Durante 3 años, sobrevivió a 4 campos diferentes, incluyendo el terrible Auschwitz. Para que te hagas una idea, en Auschwitz solo 1 de cada 28 personas sobrevivía. Frankl no solo sobrevivió físicamente, sino que consiguió mantener su mente y su espíritu fuertes, incluso perdiendo a todos sus seres queridos: sus padres, su hermano y su esposa embarazada. Antes de ser arrestado, Frankl ya era un psiquiatra respetado. En los campos, se dedicó a reconstruir su trabajo anterior, arriesgando su vida para anotar sus ideas en pequeños pedazos de papel. Después de ser liberado, en solo 9 días, dictó un libro que se volvería famoso en todo el mundo: El hombre en busca de sentido. En este libro, no solo cuenta lo que vivió, sino que presenta una nueva forma de terapia llamada logoterapia, del griego logos, que significa sentido. La idea principal que quiero compartir contigo hoy es simple y poderosa. La verdadera fuerza para enfrentar los problemas no proviene de técnicas superficiales de pensamiento positivo. Proviene de encontrar sentido, significado, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Frankl escribió: "No es lo que te sucede lo que determina tu vida, sino lo que haces con lo que te sucede". Esta es la esencia de lo que vamos a explorar hoy. Antes de hablar de la fórmula de Frankl, necesitamos entender qué es la verdadera resiliencia según él, porque es diferente de lo que muchos piensan. Generalmente, consideramos la resiliencia como la capacidad de recuperarnos rápidamente de los problemas, una especie de elasticidad mental que nos hace volver a la normalidad después de algo malo. Pero Frankl vio algo mucho más profundo. Para él, la verdadera resiliencia no es solo volver a ser quienes éramos antes. Eso sería imposible e incluso indeseable después de un sufrimiento profundo. Para Frankl, la resiliencia es la capacidad de transformarse a través del sufrimiento, saliendo no solo recuperado, sino renovado, con más propósito y entendimiento que antes. Existe lo que podemos llamar resiliencia superficial, simplemente aguantar o sobrevivir a los problemas. Esto es importante, pero tiene límites y muchas veces no dura. Es como estirar un elástico continuamente. En algún momento se romperá. Por otro lado, existe la resiliencia significativa, la capacidad de extraer sentido del sufrimiento, transformándolo en fuente de crecimiento y superación. Esta forma de resiliencia no solo nos ayuda a soportar las dificultades, sino que nos transforma a través de ellas, como el carbón que, bajo presión extrema, se convierte en diamante. ¿Por qué tantas abordajes modernas de resiliencia fallan con el tiempo? Porque se enfocan solo en técnicas para manejar el estrés, afirmaciones positivas o ejercicios mentales sin abordar la cuestión más profunda: ¿para qué estamos sufriendo? ¿Cuál es el sentido de esto? Como Frankl observó en sus pacientes, muchos mejoraban temporalmente con técnicas tradicionales, pero pronto volvían a sufrir cuando, después del alivio inicial, se daban cuenta de que sus vidas seguían sin propósito ni significado. Lo que destruye a una persona no es el sufrimiento en sí, escribió Frankl, sino el sufrimiento sin sentido. El sufrimiento sin un propósito mayor agota nuestra alma y nuestra capacidad de resistir. Pero ese mismo sufrimiento, cuando tiene un significado, puede convertirse en el impulso para el crecimiento más profundo que podemos experimentar. Esta es la primera lección revolucionaria de Frankl sobre resiliencia. No busques solo protegerte del dolor o volver rápidamente a la normalidad. Busca el sentido que puede surgir a través de la adversidad, porque ahí es donde encontrarás la verdadera fuerza. Ahora que entendemos el concepto de resiliencia según Frankl, podemos explorar su brillante fórmula. Desesperación equivale a sufrimiento sin sentido. Esta ecuación aparentemente simple contiene una de las observaciones más profundas sobre la vida humana. Lo que nos dice es revolucionario. No es la cantidad o la intensidad del sufrimiento lo que causa nuestra desesperación.
sino la falta de significado en ese sufrimiento. Esto significa que el sufrimiento en sí no es el verdadero problema. El verdadero problema es el sufrimiento vacío, el que parece aleatorio, injusto, sin propósito. Es este tipo de sufrimiento el que quiebra el espíritu humano. Por otro lado, cuando el mismo sufrimiento tiene un sentido, cuando se puede entender dentro de una historia más grande, cuando sirve a un propósito que va más allá del dolor inmediato, el resultado es completamente diferente. En lugar de desesperación, encontramos crecimiento, fuerza e incluso una forma de satisfacción profunda. En los campos de concentración, Frankl observó algo que desafiaba la lógica común. No eran necesariamente los más fuertes físicamente, los más jóvenes o los más saludables los que sobrevivían. Muchas veces, eran aquellos que lograban encontrar algún propósito para seguir viviendo, algún sentido que hacía que su sufrimiento fuera soportable. Para algunos, ese sentido venía de la esperanza de reencontrarse con un ser querido. Frankl cuenta cómo un científico anciano encontró fuerzas para continuar cuando se dio cuenta de que necesitaba terminar una serie de libros científicos que había comenzado antes de la guerra. Otros encontraban propósito en ayudar a otros prisioneros, compartiendo pan o ofreciendo palabras de aliento. Otros aún sentían la responsabilidad de sobrevivir para contar al mundo lo que había ocurrido en esos campos. El propio Frankl encontró su porqué en la determinación de reconstruir su manuscrito perdido y reencontrar a su esposa. No sabía en ese momento que ella ya había fallecido. Se imaginaba a menudo dando conferencias en el futuro sobre las lecciones psicológicas aprendidas en los campos. Esta visión de un futuro con sentido le daba fuerzas para soportar el presente insoportable. Un ejemplo conmovedor viene de Edith Eva Eger, otra sobreviviente de Auschwitz, que más tarde se convirtió en psicóloga siguiendo los pasos de Frankl. Con solo 16 años, fue obligada a bailar para el temible Dr. Joseph Mengele. En lugar de ver eso solo como una humillación, encontró un propósito en la danza. Cada movimiento significaba un día más de vida y la posibilidad de contar su historia. Cerró los ojos e imaginó que estaba bailando en la ópera de Budapest. Esta transformación mental de su sufrimiento, a través del significado, le dio la fuerza para sobrevivir. Como Frankl dijo, citando a Nietzsche, «Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo». Esta frase resume perfectamente su fórmula de resiliencia. Esta ecuación no es solo una observación histórica sobre los campos de concentración, es una verdad universal sobre la condición humana, y la clave para una resiliencia duradera en cualquier situación. Entendiendo que el sentido es el ingrediente esencial de la verdadera resiliencia, la siguiente pregunta natural es, ¿cómo encontrar ese sentido, especialmente en situaciones de gran sufrimiento? Frankl identificó 3 caminos principales por los cuales podemos encontrar sentido, y en consecuencia, desarrollar una resiliencia profunda y significativa. Primero, creación. Dar algo al mundo. La primera fuente de sentido proviene de lo que creamos y contribuimos al mundo. Es lo que Frankl llamó valores creativos, el significado que encontramos cuando producimos, trabajamos, creamos o contribuimos de alguna manera. Lo que importa, escribió Frankl, no es el sentido de la vida en general, sino el sentido específico de la vida de una persona en un momento dado. Cada persona tiene una contribución única que hacer, un trabajo que solo ella puede realizar, una marca particular que solo ella puede dejar en el mundo. En los campos, Frankl observó cómo los prisioneros que lograban ayudar a otros, incluso con pequeños gestos como compartir un pedazo de pan o ofrecer palabras de consuelo, mostraban mayor resiliencia. Uno de sus colegas, médico como él, seguía cuidando a los enfermos incluso cuando apenas podía mantenerse en pie debido a su propia debilidad. En su práctica clínica posterior, Frankl frecuentemente trataba a pacientes deprimidos o suicidas preguntándoles no qué esperaban de la vida, qué placeres, éxitos o felicidad buscaban, sino qué esperaba la vida de ellos, qué tarea específica, qué contribución única solo ellos podían ofrecer al mundo. Un ejemplo marcado viene de un paciente de Frankl que era un diplomático retirado, profundamente deprimido tras la muerte de su esposa. Cuando Frankl le preguntó qué habría sucedido si él hubiera muerto primero
y su esposa hubiera tenido que vivir sin él, el hombre respondió: hubiera sido terrible para ella. Habría sufrido mucho. Frankl entonces le apuntó: mira, ella fue ahorrada de ese sufrimiento, y fuiste tú quien la ahorró, pero ahora tienes que pagar por eso sobreviviendo y lamentando su pérdida. Esta nueva manera de ver ayudó al hombre a ver su sufrimiento como un acto de amor, una contribución final al bienestar de su esposa, y eso transformó su dolor en algo significativo. Segundo, experiencia. Recibir algo del mundo. La segunda fuente de sentido proviene de lo que experimentamos: bondad, belleza, verdad y amor. Son los valores experienciales, como Frankl los llamaba. Cuando nos abrimos a recibir y apreciar profundamente estos valores, encontramos significado incluso en situaciones limitantes o dolorosas. Frankl cuenta cómo, incluso en el campo de concentración, un atardecer visto a través de los alambres de púa o la forma de una nube podían proporcionar momentos de trascendencia y belleza. En una ocasión marcante, marchando en el frío extremo hacia el trabajo forzado, exhausto y hambriento, empezó a pensar en su esposa. Aunque no sabía si ella estaba viva o dónde se encontraba, relata: por primera vez en mi vida, entendí la verdad presente en las canciones de tantos poetas y en la sabiduría de tantos pensadores. El amor es la meta final y más elevada a la que el hombre puede aspirar. Entonces comprendí el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y la fe humana intentan comunicar. La salvación del hombre es a través del amor y en el amor. En ese momento terrible, a través del amor, Frankl experimentó un sentido profundo que iba más allá de sus circunstancias físicas. Esta experiencia interior le dio fuerza para seguir adelante. Un ejemplo contemporáneo viene de una paciente de Frankl, una señora que había perdido 2 hijos y pensaba en suicidarse. Frankl la alentó a abrirse a experiencias significativas, y ella eventualmente encontró propósito al visitar y cuidar a niños con discapacidades en un hospital local. Experimentar el amor y la gratitud de esos niños le dio un nuevo significado a su vida. Tercero, actitud. Nuestra postura frente al sufrimiento inevitable. La tercera fuente de sentido, y quizás la más profunda, es la actitud que adoptamos frente al sufrimiento que no podemos evitar. Son los valores actitudinales, que para Frankl representaban la forma más elevada de encontrar sentido. Aquí es donde la resiliencia humana alcanza su punto más alto. Cuando enfrentamos un destino que no se puede cambiar, escribió Frankl, somos llamados a dar testimonio del potencial más humano, transformar una tragedia personal en un triunfo. Frankl observó que, incluso cuando todo fue arrebatado a los prisioneros, posesiones, familia, dignidad, hasta la esperanza de sobrevivir, aún quedaba lo que él llamó la última de las libertades humanas, la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Esta observación no era solo teoría. Frankl vio prisioneros que, incluso en los últimos momentos de sus vidas, caminando hacia las cámaras de gas, eran capaces de ofrecer palabras de aliento a otros o rezar por sus torturadores. Estos eran los ejemplos supremos de resiliencia a través de la actitud elegida. El propio Frankl cuenta cómo, en un momento de desesperación extrema, hizo una elección consciente de actitud. Durante un brote de tifus en el campo, con fiebre alta y delirando, encontró un pedazo de papel y escribió varias notas, tratando de reconstruir su manuscrito perdido. Más tarde reflexionaría: estaba seriamente enfermo. Sabía que, si no me aferraba a ese trabajo insensato de reconstrucción, mis posibilidades de sobrevivir serían mínimas. Mi mente se aferró a su objetivo, y pronto recuperé mi salud. Otro ejemplo poderoso viene de un paciente de Frankl, un médico que sufría de depresión profunda tras la muerte de su esposa, con quien había vivido durante muchos años en completa armonía. Cuando el médico preguntó cómo podría lidiar con su pérdida, Frankl respondió repitiendo la misma pregunta de antes: ¿qué habría pasado si hubieras muerto primero y tu esposa hubiera tenido que sobrevivir sin ti? El médico respondió que eso habría sido terrible para ella, que habría sufrido intensamente. Frankl entonces dijo: mira, ella fue ahorrada de ese sufrimiento, y fuiste tú quien la ahorró.
pero ahora tienes que pagar por eso sobreviviendo y lamentando su pérdida. Esta reformulación de la actitud frente al sufrimiento, verlo no como un castigo injusto, sino como un acto de amor y sacrificio, permitió al médico encontrar sentido en su dolor y comenzar a reconstruir su vida. Como Frankl dijo, cuando ya no podemos cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. Esta capacidad de elegir nuestra actitud frente al sufrimiento inevitable es quizás la fuente más profunda de resiliencia que poseemos como seres humanos. Ahora que entendemos las bases teóricas de la resiliencia según Frankl, vamos a traducir esos principios en herramientas prácticas que puedes aplicar en tu vida para desarrollar una resiliencia profunda y significativa. ¿Cómo identificar tu propósito mayor en momentos de crisis? Cuando enfrentamos problemas, grandes o pequeños, la primera pregunta que debemos hacernos no es ¿por qué me está pasando esto a mí?, lo que con frecuencia lleva a la autocompasión, sino ¿qué exige esta situación de mí? Frankl recomendaba que nos viéramos no como los que preguntan a la vida, sino como los que son cuestionados por la vida. En cada situación difícil, la vida nos hace una pregunta, y nuestra respuesta, en acción, actitud o comprensión, es donde encontramos el sentido. Preguntas prácticas para momentos de crisis. ¿Qué responsabilidad única pone esta situación sobre mí? ¿Qué cualidades o fuerzas me invita a desarrollar esta crisis? ¿Cómo puede esta dificultad conectarse a un propósito mayor en mi vida? ¿Quién depende de mí en este momento? ¿Y cómo puedo estar presente para ellos? Una técnica eficaz es imaginarte en el futuro mirando hacia atrás a este momento. ¿Qué sentido te gustaría extraer de esta dificultad? ¿Qué historia quieres contar sobre cómo enfrentaste este desafío? Esta perspectiva más amplia puede revelar sentidos que no son visibles cuando estamos inmersos en la crisis inmediata. La técnica de la intención paradoxal para lidiar con miedos y ansiedades. Una de las contribuciones más innovadoras de Frankl a la psicoterapia práctica fue la técnica llamada intención paradoxal. Este enfoque, ahora validado por investigaciones modernas, es especialmente útil para lidiar con ansiedades, fobias y miedos persistentes. El principio es simple pero poderoso. En lugar de luchar contra un miedo o ansiedad, lo que frecuentemente intensifica el problema mediante la ansiedad anticipatoria, el miedo al miedo, se alienta a la persona a exagerar deliberadamente aquello que teme, a menudo con un elemento de humor. Por ejemplo, una paciente de Frankl sufría de hidrofobia severa, miedo a transpirar. Cuanto más temía transpirar, más transpiraba, creando un ciclo vicioso. Frankl la instruyó a intentar deliberadamente transpirar lo máximo posible. Demuestra a las personas cuánto puedes transpirar, decía él. Usando el humor y la intención paradoxal, rompió el ciclo de miedo y superó su fobia. ¿Cómo aplicar la intención paradoxal? Identifica el miedo específico que está alimentando tu ansiedad. Formula una intención exagerada y humorística de hacer precisamente lo que temes. Cuando surja el miedo, aplica esta intención paradoxal deliberadamente. Observa cómo el distanciamiento humorístico reduce el poder del miedo. Un ejecutivo con miedo a tartamudear durante presentaciones podría decirse a sí mismo: voy a mostrarles la tartamudez más impresionante que hayan visto. Este enfoque paradoxal frecuentemente rompe el ciclo ansioso y libera a la persona del control que el miedo ejerce. El método del diario de sentido para registrar momentos significativos. Una práctica simple pero profundamente eficaz para desarrollar resiliencia significativa es mantener lo que llamo el diario de sentido, un registro regular de los momentos de significado en tu vida, estructurado en torno a las 3 fuentes de sentido identificadas por Frankl. Al final de cada día, dedica unos minutos para registrar un momento en que contribuiste a algo, un momento en que experimentaste algo valioso, un momento en que elegiste una actitud constructiva frente a una dificultad. Este simple ejercicio entrena tu cerebro para identificar y valorar las fuentes de sentido en tu vida cotidiana. Con el tiempo, desarrollarás lo que podemos llamar musculatura del sentido, la capacidad de encontrar y crear significado, incluso en circunstancias desafiantes. Un estudio reciente demostró que las personas que mantienen un registro regular de momentos significativos, incluso pequeños,
muestran mayor resiliencia cuando se enfrentan al estrés o la adversidad. ¿Cómo transformar situaciones aparentemente sin sentido? Tal vez el mayor desafío para nuestra resiliencia sea confrontar situaciones que parecen completamente sin sentido. Pérdidas trágicas, injusticias, sufrimientos aparentemente aleatorios o inútiles. Frankl propuso lo que podemos llamar redirección de sentido. La capacidad de encontrar un propósito mayor incluso en las experiencias más dolorosas. Preguntas para redirigir el sentido. ¿Cómo puedo usar esta experiencia para ayudar a otros que están pasando por algo similar? ¿Qué cualidades humanas me da esta situación para desarrollar o demostrar? ¿Cómo puede esta experiencia hacerme más sabio, compasivo o profundo? Esta transformación, de víctima pasiva de circunstancias a participante activo en la creación de significado, es el corazón de la resiliencia genuina que Frankl nos enseña. Recordando la profunda fórmula de resiliencia que Viktor Frankl nos ofreció, la desesperación no resulta del sufrimiento en sí, sino del sufrimiento sin sentido. Cuando encontramos propósito en nuestras dificultades, ya sea a través de la creación, la experiencia o la actitud que elegimos, transformamos potencialmente cualquier sufrimiento en una fuente de crecimiento y superación. La invitación que Frankl nos hace no es evitar el sufrimiento, algo imposible en una vida plena y auténtica, sino encontrar sentido a través de él y a pesar de él, mirando más allá de nosotros mismos hacia un propósito mayor, un valor a realizar o una persona a amar. Termino con esta cita poderosa de Viktor Frankl, que resume la esencia de su mensaje sobre resiliencia. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. La verdadera resiliencia no está en evitar las tormentas de la vida, sino en encontrar propósito incluso en medio de ellas. Y cuando encontramos ese propósito, descubrimos que somos capaces de soportar y trascender casi cualquier dificultad. Como Frankl, que emergió de los horrores del Holocausto no solo como sobreviviente, sino como una fuente de inspiración y sanación para millones, podemos transformar nuestros mayores desafíos en nuestras contribuciones más significativas. Gracias por ver. Hasta el próximo video.